Saludos, muy buenos días. En nombre de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico y del Instituto de Cultura Puertorriqueña, le damos la más cordial bienvenida a esta actividad dedicada a la conmemoración del natalicio de don Eugenio María de Hostos, en el marco del 70 aniversario del Instituto de Cultura Puertorriqueña, institución que por 7 décadas ha sido pilar en la preservación y divulgación de nuestra memoria cultural. Saludamos y agradecemos la presencia del público que hoy nos acompaña de manera presencial, así como a quienes nos siguen a través de la transmisión en directo o mediante la grabación de esta actividad en nuestras redes sociales. Durante el mes de enero, la Biblioteca Nacional ha organizado una programación especial de actividades educativas y culturales que incluye presentaciones de libros, conferencias, la presentación de publicaciones hostosianas y jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas a la sala Eugenio María de Hostos. Esta programación reafirma nuestro compromiso institucional con la divulgación del pensamiento, la obra y el legado intelectual, educativo y cívico de Hostos, y con nuestra misión de servicio público, formación ciudadana y acceso al conocimiento. Damos inicio a esta jornada con la presentación del libro Los días de su madrugada, Hostos, la biografía, una obra que aporta una mirada profunda y rigurosa a la vida de Hostos. Para ello, nos honra contar con su autor, el doctor Marcos Reyes Dávila, a quien agradecemos su valiosa contribución al estudio del pensamiento hostosiano. Con este acto, dejamos formalmente inauguradas las actividades conmemorativas del natalicio de Eugenio María de Hostos en la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. Muchas gracias. Ahora le voy a ceder el micrófono a la compañera Santia Bausa, quien va a leer una breve biografía de nuestro autor. Gracias, Santia. Buenos días. Para mí, más que un placer, es un honor poder compartir estos datos biográficos con una persona que yo quiero, admiro mucho y lo he seguido no solamente en las redes sociales, ¿verdad? Los he seguido desde que éramos estudiantes de la UPR. Así que para mí, el doctor Marcos Reyes Dávila, pues es también inspiración como para también otros estudiantes que vienen a la sala, que yo atiendo en la sala Boston, y cada vez que le hablo de los libros que hay allí de él, pues tengo la oportunidad, ¿verdad?, de compartir muchas cosas bonitas de la UPR y sobre todo de Boston. Así que enseguida le leo estos datos. Dice: Marcos Reyes Dávila es catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Fue director del Instituto de Estudios Hostosianos, adscrito a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y director de la revista Exégesis de la Universidad de Puerto Rico en Humacao durante 3 décadas. Es autor de Hostos, las luces peregrinas del 2005 y de Hostos, la fragua interminable, Antillanía e idea de América Expresa y del 2020. Fue director del Simposio Internacional Hostos, Forjando el Porvenir Americano, esta del 2003, celebrado en la Universidad de Puerto Rico en Humacao con motivo del centenario de su muerte, y editor de actas publicadas en el 2004. Además, es autor de los estudios introductorios de 2 volúmenes de las obras completas Edición Crítica de Eugenio María de Hostos. El primero corresponde al volumen 1, tomo 2, Cuento, Teatro, Poesía, Ensayo, 1992. El segundo, correspondiente al volumen 1, tomo 3, Crítica, de 1994.
Dirigió sendos simposios internacionales dedicados a Francisco Matos Paoli, la generación de poetas del 60, las revistas culturales puertorriqueñas y Bulla de Grupos. Ha publicado además numerosos estudios y artículos sobre la literatura, destacando la poesía puertorriqueña. Es autor de Hostos, El final del fuego, Guajana, 30 años de poesía en el 2002, y coautor de La Tierra Prometida, Antología Crítica de Literatura Puertorriqueña, 1493 al 1898. Ha participado en varios encuentros internacionales de escritores y ha dictado conferencias en numerosos países de Hispanoamérica y de Nueva York. Fue miembro del Consejo de Redacción de la revista Mairena y miembro del comité organizador del Festival Internacional de Poesía en Puerto Rico. Como poeta, es autor de más de una docena de libros, entre ellos Estuario, Groyescas, Pájaros Inviernos, Una lluvia tan grande de campanas, Del fuego sobre el agua, Las cuerdas del aguacero, El colibrí de piedra, Equinoccio, Arqueología del verde de su nombre, Los peces de su cielo y Agenda de eucaliptos. Y podríamos seguir aquí muchas horas hablando de la obra de Marco Reyes Ávila. Así que yo los dejo con él. Vamos a darle un fuerte abrazo y que viva Eugenio Reyes del Esfuerzo. Estaba buscando, no encontraba las palabras que iba a decir hoy aquí. Se oye bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Había olvidado que la había dejado aquí en el podio. Bueno, por suerte están aquí. Buenos días. Deseo agradecer antes que nada al personal de la Biblioteca Nacional y en particular a la directora de esta biblioteca, Carmen Pérez González, la invitación para presentar esta biografía de Eugenio María de Hostos en un espacio como este, está lleno de ecos suyos. Asimismo, desde luego, le agradezco tanto a Pablo como a Santi la presencia y la presencia, desde luego, de todos ustedes. Estamos en el 2026 y no es con demora que traemos a esta casa un libro que quizá desde aquí se reclamó primero que nadie. Penosamente tuvimos entonces que declinar la invitación porque para ese enero, hace 2 años, me parece, no habíamos abrazado aún el libro en nuestras manos. Y luego, por algunas causas fortuitas que lo hicieron imposible hasta hoy. Como todo, hay en ello tanto desventajas como ventajas. Pues si bien recibimos oficialmente esta obra aquí hoy, la que llega como salió de imprenta gracias a la editorial Patria, también llega como anticipo de un trabajo de revisión y ampliación que estamos trabajando. Es decir, que espero hablarles un poco del trabajo impreso con fecha del 2023 y también de algunos aspectos novedosos a nuestro juicio imprescindibles que quisiéramos incluir en una edición próxima, ya sea que la consideremos como una biografía o una nueva biografía o una biografía revisada y aumentada. El trabajo de revisión y ampliación obedece a causas naturales y también a causas fortuitas. La lectura y relectura del texto demandan a menudo, amén de la corrección de las erratas traviesas, precisiones y aclaraciones que surgen del proceso de meditar el texto mismo. Nuevas fuentes significativas de información no es algo que ocurra con frecuencia, pero en este momento hay 3 que son para mí imperativas. En primer lugar, menciono los hallazgos documentales publicados por Orlando Hernández respecto a la Liga de Patriotas. En segundo lugar, la abundante base documental que ofrece el descubrimiento reciente de numerosas ediciones del periódico El Progreso, publicado por Hostos en Barcelona en los primeros meses de 1868. Y en tercer lugar, la revisión de la biografía jurídica de Hostos de Carmelo Delgado Cintrón.
Sabemos que toda biografía de un personaje histórico prominente nunca termina. Yo llevo biografiando a Otto desde 1986, hace casi 40 años, porque Eugenio María de Hostos, a pesar de la inmensa bibliografía producida en torno suyo, ha debido merecer una atención esperada mucho mayor. Hasta hace poco había solo 3 escritas en regla, publicadas todas hace décadas. Por otra parte, todavía no contamos con un acervo suficiente de su obra completa, dado que el último esfuerzo por realizarla, para el Instituto de Estudios Ostosianos, se malogró, como diría quien lo ama, vilmente, por la necesidad de rebuscar, investigar y revisar continuamente. Sé que hay que tener cuidado al hacer afirmaciones rotundas y especulaciones sobre cosas que carezcan de información suficiente y estén sujetas a interpretaciones. Cada acción que presenciamos y cada palabra que escuchamos son fatalmente objeto de entendimiento, interpretaciones, reacciones disímiles. Definitivamente no hay nada que goce de absoluta unanimidad, totalmente libre de disensiones. Si hasta existen libros dedicados a señalar parte de la historia de nuestras certidumbres milenarias que a la postre resultaron erróneas. Por eso podemos decir que nuestra biografía no se hizo con ambición invencible. En realidad, surgió de manera espontánea, casi como ejercicio de entretenimiento. Pero una vez nos percatamos de que el cuento quería ser novela y caminaba por sí mismo, pensamos que pudiera ser útil ofrecerle a un público lector común una edición de conjunto y al especialista y al investigador un marco de referencias accesible y útil. Para el público lector más numeroso, queríamos ofrecer un texto relativamente breve, que tuviera un lenguaje llano, animado, casi como una narración. Por eso, inicialmente no deseábamos atiborrarlo de citas y referencias, pero sí sugerir lecturas de otras fuentes en calidad de mono o abono que pudieran ampliar aspectos de lo narrado para el lector interesado. Deseábamos también ubicarnos dentro de la perspectiva íntima de Hostos, enfocar al ser humano, haciendo que se presentara al lector por sí mismo, desnudo y sin pudor, y como un sujeto vivo. Tanto para este lector elegido como para el especialista, nuestro texto tenía la ventaja de disponer de la inmensa bibliografía aparecida desde las biografías canónicas conocidas que aparecieron hace ya décadas y de los nuevos textos descubiertos y cotejados principalmente por el Instituto de Estudios Ostosianos en las ediciones críticas de las nuevas obras completas que comenzaron a aparecer en 1988 con motivo del sesquicentenario. Aquellos primeros biógrafos, los más conocidos, Antonio Pedreira, Juan Bosch, Carlos Carrera, carecieron hasta del formidable tomo 21, así llamado, de las obras completas. Me refiero a España y América, impreso en 1954, que contenía un inmenso caudal de textos escritos y publicados, principalmente en España, por el joven Hostos. Hasta toda una novela, La Tela de Araña, tuvo que esperar a tener una edición digna en 1997. He señalado en varias ocasiones que la intención original de hacer un texto breve y accesible se enfrentó a la adversidad insoslayable de la magnitud de la biografía a ofrecer y de que, por otra parte, la vida personal de Hostos es inseparable de la obra que creó con la acción y con la palabra. De modo que tuve la necesidad de extender el texto más de lo esencialmente deseado por ambas razones y de reseñar brevemente el contenido de las obras capitales. Otras dos cosas dificultaban el concepto inicial del texto brevillano: la obra extensa e intensa de Hostos y la necesidad nuestra de ofrecer, con la menor controversia posible, nuestra manera de entender numerosos aspectos de su vida, obra, que contradicen interpretaciones vigentes tomadas
y repetidas como verdades estipuladas, oficiales, indisputables. Nuestra biografía de Hostos, a diferencia de todas las otras, se detiene en la figura del niño, del adolescente y del que llamamos desde hace mucho el joven Hostos, es decir, aquella de su época española. Esta época de su vida se suele presentar a vuelo de pájaro, minimizándolo. Entre otras cosas, la memoria del padre de Eugenio María, don Eugenio de Hostos, publicadas en el 2013, han permitido nutrir y aclarar numerosos aspectos de una época de su vida que fue crucial y dieron origen a numerosas especulaciones infundadas y equívocos muy repetidos. Téngase en cuenta que Hostos vivió en España 2 décadas y que salió de ella a los 30 años, casi la mitad de su vida. Por otra parte, nuestras diferencias con diversas interpretaciones estipuladas y repetidas sobre el joven Hostos nos aconsejaron presentar en nuestra biografía el devenir de tantos textos suyos paso a paso, año por año, para no hacer afirmaciones sobre cosas formuladas en diferentes momentos, con diferentes motivos, con diferentes personajes, con anacronismos y en representación de diferentes voces. En nuestra biografía intentamos seguirlo a la cronografía de las diferentes etapas de su vida. No está concebida para analizar ni obras ni temas específicos. Las obras se mencionan y se reseñan previamente en el momento en que se produjeron, porque el momento concreto ilumina sentido. Pero sugerimos lecturas para quien desee saber más. Superada la etapa de formación española, estructuramos su vida adulta dentro de los moldes de 4 diferentes estrategias para la liberación de hombres y pueblos que empleó de una manera sucesiva. La Revolución Española, la de la Revolución Antillana, la Revolución del Maestro, la República Dominicana y el Chile, y la de la Revolución Martiana de 1895 y la Liga de Patriotas. Hay una quinta instancia de esfuerzo que puso en práctica en los últimos meses de su vida en la República Dominicana. Tras la época española, que caracterizamos como su primera gestión revolucionaria, pasamos en el capítulo 4 a la segunda revolución, en la que se embarcó con motivo de la guerra cubana del decenio. Este capítulo abarca su inserción en los organismos que principalmente desde Nueva York sostuvieron la revolución armada en Cuba y promovían otra en Puerto Rico. Incluye desde luego el célebre viaje con los países de la América del Sur, su primera presidencia en la República Dominicana y luego en Venezuela. Tengo la garganta últimamente un poquito delicada, pienso un tipo. Mil perdones. Tras la época española, que caracterizamos como su primera gestión revolucionaria, pasamos en el capítulo 4 a la segunda revolución, en la que se embarcó con motivo de la guerra armada del decenio. Este capítulo abarca su inserción en los organismos que, principalmente desde Nueva York, tuvieron la revolución armada en Cuba y promovían otra en Puerto Rico. Incluye desde luego el viaje por los países del sur, etcétera, esto ya lo mencioné. El capítulo 5 explora la época de la tercera revolución, la del maestro, es decir, la emprendida en la República Dominicana y luego en Chile, a través de la estrategia política que usaba la educación como instrumento de liberación. El sexto capítulo intenta recapitular y redescubrir el gigantesco esfuerzo desesperado dedicado a poner al pueblo de Puerto Rico dentro del contexto de la guerra hispano-cubano-norteamericana en condiciones de desarrollo y de derechos suficientes para demandar la independencia y la libertad de su madre isla. El séptimo capítulo recoge su proyecto político educativo puesto en práctica en la República Dominicana, esta vez ampliado
y subrepticiamente dirigido a reconfigurar y prácticamente refundar la República, como lo intentó en Puerto Rico hasta su muerte. El libro ofrece un octavo capítulo en un juicio y la póstumo. Termina con una bibliografía nítida y un índice onomástico, temático y toponímico, cortesía del editor del libro, 496 páginas en total. Como es razonable prolongar nuestra posición más allá de la gentileza y comodidad de su atención, y recordando cuando el arcipreste de Ita nos dio la brevedad, lo bueno, si breve, 2 veces bueno, me detengo aquí, pero les ofrezco de postre un comentario muy breve sobre el periódico El Progreso, desconocido hasta este año, que es una de las novedades que necesariamente incluiría en una nueva biografía o biografías revisadas y aumentadas que mencioné al principio y que creo que será de interés y gusto para ustedes. Es de vital importancia hacer el estudio de las numerosas ediciones del periódico El Progreso. Esto publicó en Barcelona en los primeros meses de 1868, no solo porque es un material totalmente desconocido, sino porque su contenido revela partes inéditas de su vida obra y porque impacta de manera contundente la caracterización que se ha hecho y repetido del joven Hostos en España. Muchos saben que si bien a otros se le reconoce como figura cumbre en Puerto Rico, y aún más, para vergüenza nuestra en otros países, hay un sector de estudiosos e intelectuales que han publicado obras menores y también muy voluminosas, con la intención de menospreciar y ningunear, en algunos casos, su vida y su obra, y en otras, sencillamente, subestimándolo. Incluso hay quien ha intentado desmerecerlo porque el periódico se publicó en Barcelona y no en Madrid, como si Barcelona no hubiese sido durante siglos la única región o ciudad que retó y reta aún la preponderancia y liderato de Madrid al punto de que históricamente ha quedado convenido que si, bueno, a ver, Barcelona cae, también cae Madrid. Cuando yo expliqué el contenido de las publicaciones periódicas de la época en la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional Española, no hay nada sobre esta publicación, aunque sí algunos que otros textos muy tempranos, pero de interés mucho menor, aunque no insignificante. Me refiero particularmente, por ejemplo, a El Bello Ideal, publicado en febrero de 1864, y a varios artículos publicados en Chile de 1874 sobre Estados Unidos en calidad de crónica extranjera. El 5 de febrero pasado, 2025, Guillermo Morejón Flores publicó en la revista En Rojo de Claridad un artículo en el que daba noticia de las ediciones de El Progreso publicadas en la Biblioteca Digital Española y centraba su atención en una nota de duelo publicada en ese periódico por él sobre el fallecimiento de Segundo Ruy Pelvis. Otto se refiere a esta nota de duelo varias veces, pero el texto, tanto de la nota como la de las páginas del periódico, no eran desconocidas y ambos fueron objeto de repetidas especulaciones que ahora se demuestra que fueron infundadas. Nosotros hicimos un somero examen del mismo, una ponencia abreviada, dictada a mediados de octubre pasado, en el contexto del primer Congreso Internacional de Puerto Rico y España, celebrado en el recinto de Bayamón, de la Universidad de Puerto Rico, con el título Arqueología de lo Nuevo, Hostos en 1868. Publicamos la versión completa de la ponencia abreviada que dictamos en noviembre pasado, tanto en la revista digital 80 grados como en El Rojo de Claridad. Aparece también en mi página digital www.laletrasdelfuego.com. Anuncio pagado. Hostos se refiere repetidamente a este periódico en las páginas del diario y en cartas. Se publicó desde el sábado 15 de febrero en ediciones diarias
matutina que incluían otra edición de la tarde, hasta abril y quizás mayo. En la hemeroteca aparecen solo 43 ediciones. Tuvo un propósito de proselitismo político, dirigido principalmente a la juventud y redactado en parte considerable por él mismo. Un formato grande, aproximadamente de 25 por 17 pulgadas y 4 páginas. 2 doctrinarias con información política y sociocultural y otras 2 con anuncios de información comercial. O sea que tenía cierto respaldo de la comunidad barcelonesa. Y eso, esas publicaciones en español. ¿Perdón? En español. Sí, claro. ¿Cierto? ¿Cuál se Sí, en español. No en catalán. Aunque no esté incluido el primer número, el periódico se define como un diario liberal adscrito al Partido Progresista. La versión de la doctrina progresista que predicó es lo que más importa examinar, porque la doctrina del Partido Progresista no la constituyó una mole homogénea e invariable, como se ha escrito por ahí. Otto predicó en el periódico, entre muchas otras cosas, la superioridad del gobierno republicano sobre el monárquico. Estamos hablando de casi un año antes del famoso discurso de la Ateneo. Los ideales liberales que incluyeron libertad de prensa, libertad de palabra, de reunión, de asociación, de fe y religión, los derechos civiles, el sufragio universal, la democracia, la descentralización del poder, la educación pública, la federalización, la supremacía de la libertad, la cuestión obrera, la abolición de la esclavitud y los derechos de las Antillas, entre otras muchas cosas. Repetidamente se da por sentado, más por eco que por certeza, la caracterización del joven Otto como autonomista y liberal reformista. El examen nuestro revela con certeza para nosotros que no es así. Germán Delgado Mazapera, en su libro Puerto Rico, sus luchas emancipadoras, admitió que el joven Otto oscilaba entre el autonomismo y el independentismo, que no tenía los complejos coloniales de los reformistas autonomistas y que sus expresiones tenían un tono tan distinto que lo hace exclamar lo siguiente: qué diferente era su estilo al de los tímidos pronunciamientos de otros reformistas. La sinceridad y valentía de Otto, de Mazapera, acto seguido, no cabía en los estrechos moldes del reformismo puertorriqueño. Y ciertamente que no, y podrían caber, porque el reformismo de Otto era soberanista, no asimilista. Era un testarudo, cerril, pertinaz, federalista. Puntualizaba martillazos que antillanos y españoles eran pueblos diferentes, con necesidades diferentes, que requerían soluciones diferentes. Eso está ya en germen y observable en la peregrinación de Bayuán, su primera publicación conocida, y se evidencia de manera documental y demostrativa 2 años después en una serie de artículos titulados La Reforma de las Antillas, publicados entre septiembre y diciembre de 1865, 3 años antes de la Revolución Septembrista Española contra la reina Isabel II y del Grito del Área. En esa serie de artículos, otro debate contra los que pretendían formular reformas adjetivas, así las llaman, puramente administrativas y asimilistas, y no reformas políticas, sustantivas, para las que fue llamado la Junta Informativa de Reforma, en la que participó al año siguiente en anuencia con Betance, segundo Guipelli, aunque ya para ese entonces conspiraban para la independencia. En esos artículos, Otto explícitamente no convino, incluso desaconsejó participar en esta junta de reforma, porque a su juicio no resolverían las demandas que necesitaban las Antillas.
¿A qué vendrían esos comisionados? Literalmente se pregunta, subrayando la inutilidad, porque sin embargo, perdón, ¿por qué sin embargo participó Ruth Belvis en común entendimiento con Betances en esta junta? Porque ambos se dirigían desde entonces a buscar la independencia. Agotaban de esta manera la oportunidad de obtener lo que es fundamental y sin tener que sufrir las agonías de la lucha armada. Eso que está contenido en los conocidos 10 mandamientos de los hombres libres, la proclama de noviembre de 1867, casi 7 meses después de finalizadas las reuniones de la Junta de Reforma, en la que se demandaban 10 derechos y libertades, y que termina con esta rotunda advertencia. Con ello seremos españoles, si no, no. Seremos españoles, matizo, y si no, no. 1867. El otro que retrata en estas páginas estuvo atento a las tensiones políticas de todos los países de Europa, Estados Unidos y otros países como México. Se evidenciaban en todas partes sismos entre el antiguo régimen de reyes y principados y la modernidad burguesa y liberal, acompañada por la incursión de la clase obrera. Ese era el motivo principal por el que Estados Unidos, campeón de la democracia republicana, los derechos civiles y la industria, servía como aspiración casi universal. Auto se señala eso como si fuese una mecha de la computación, ¿no? Y está en todas partes, incluso en Betances. Muchos artículos muestran el interés por la educación política que apelan a la juventud con doctrina de moral social no católica. Demostración que me parece inequívoca para los presentes es también la nota de duelo a la que nos hemos referido, dedicada a Segundo Ruiz. Otto hace una caracterización de Segundo que delata casi como huella digital al patriota abolicionista que hizo un apostolado anticolonial hasta el martirio por la libertad de las Antillas. Como corona de evidencia, en el texto, Otto caracteriza a Segundo como un hermano, patriota ferviente, amigo del esclavo y buen hijo de la madre isla. Creo que esta es la primera vez que Otto usa el apelativo madre isla para referirse a Puerto Rico. Aunque muy pocos de estos textos están firmados, la autoría de Otto se puede confirmar y adjudicar con certidumbre, tal como él mismo lo reclamó varias veces luego. Y en algunos se puede percibir con nitidez las ideas expuestas en otros espacios con su firma, así como el modo dialéctico o dialógico de las modalidades típicas de su lenguaje. Otra importantísima novedad es que el periódico incluye a modo de folletín 2 extensas narraciones de alrededor de 4.000 palabras. La primera de ellas, titulada Mis infortunios, Memoria de un proscripto, es atribuible con certeza a Otto. El nombre del personaje principal, Augusto, es, como Joan, una herramienta mediador de Otto, el verdadero protagonista, llamado Neumann, nombre que es una especie de anagrama de Eugenio María Otto, Eugenio, Madre María y Tot de Otto. Este es un escritor de cuentos y novelas ya desahuciado que aspira a escribir para un periódico político de oposición y ha redactado en los cuadernos con sus memorias exteriorización de su vida interna que cree que envuelve una enseñanza y desea que Augusto las dé a conocer, un procedimiento típicamente otosiano. Así como hizo Otto con Bayón, sobre la carpeta se lee el siguiente título: Memoria de un expatriado que nació en un país esclavo, también dice patria, y que a los 14 años fue enviado a Europa por su madre para educarse y prepararse por las armas del derecho, con el fin de cumplir con su deber para con la patria embrutecida por la esclavitud,
la tiranía y la opresión del gobierno de la metrópoli. El texto está incompleto, de modo que solo cabe especular con mayor o menor tino por qué se describe al Neumato como expatriado proscrito. Un aspecto de especial interés, al menos para este biógrafo, es la inmensa devoción que se hace entre madre e hijo, igual a la manifestada toda su vida por hacia su madre. Y el relato de la intensa ansiedad que sufre el joven adolescente en la víspera de su exilio. Me detengo aquí porque me parece que ya no hago un buen exceso. Que ya estaba muy bien. Es una pena que en Puerto Rico se haya reducido a otro para la mayoría de la población al nombre de una calle, porque es la convivencia, la solidaridad, la comunión de nuestros abuelos, hijos de otros abuelos que nos dieron el ser, lo que construye una comunidad de afectos sin la cual no hay país. Y para ella otro es insignia y brújula fundamentales. Algunas de las personas que etiquetan a otros como simple idealista utópico, moralista inofensivo y de ingenuidad estúpida, ¿no? Pudieran decir que nadie en la historia ha conseguido nunca libertad apelando al sentido moral de sus opresores. Pero todo comienza en una idea, una enseñanza, un pensamiento que se transforma en fuerza por la pasión, una práctica combinada con un esfuerzo concreto y real. Otto, el maestro, no dijo que todo se reducía a enseñar ideas y moral, sino que de esas ideas terminaría la fuerza, porque la patria no es niño que se hereda, sino que se forja. Y la verdadera moral se vive, la libertad se practica, porque los derechos humanos son connaturales, es decir, de todos, aun si para ello haya que romper muros y derrumbar o destrozar tiranos. Te confieso que me encargaría de un comentario suyo y quizás algunas preguntas. Muchas gracias. Tengo una pregunta, no sé. Luego que la integra a muy bien. Entonces hoy tiene cuestión de volumen. Una pronunciación. Porque ocurre que yo no escucho algunos fonemas, pero los otros los escucho bastante nítidamente. Hay fonemas que no puedo oír porque me dificulta utilizar audífonos. Gracias. Es que quisiera, no he podido leer el libro completo, pero me gustaría saber si ha incluido el tratado que Otto, el curso que Otto, ¿verdad? Pronunció en Chile sobre la mujer. Me gustaría saber si te ocurrió algo de eso, sobre los derechos de la mujer. No sé si lo... Sí, ¿cómo no? Estoy aquí, me quedo aquí. Bueno, el tema de los derechos, la transparencia Sí, la sobre los derechos de la mujer que pronunció Chile en su primera visita, es ciertamente uno de los aspectos más llamativos. Hay que tener en cuenta que Otto no fue la única persona que defendió los derechos de la mujer en esa época. Había muchas otras personas en España y en muchas otras partes del mundo que hablaban sobre el tema de los derechos de la mujer de una manera más o menos cercana a la de Otto. Pero la contundencia, la profundidad, ¿no? Con que Otto se manifiesta ahí es extraordinaria, prácticamente coincidiría con las mayores aspiraciones que puede tener la mujer al día de hoy. Porque Otto prácticamente dijo que ellos son ellas. Y esa idea suya está presente prácticamente desde el principio, desde que él comienza a publicar de la colección de Bayoán y luego en la novela La Cartera de Araña. A lo largo de toda su vida, Otto
fue consistentemente defensor de los derechos de la mujer, y no se limitó, es otra cosa que se debe señalar, a hablar. Otto no se dedicaba solo a hablar, a defender las ideas. Otto tenía las ideas y se esforzaba por ponerlas en práctica. De esa manera, pues, pudo fundar numerosas instituciones para la educación de la mujer. Y no hizo más porque encontró la oposición de sectores sociales que pudieron ayudar a fundar estas instituciones. Por ejemplo, la República Dominicana a veces se reunían con el personal del municipio, de la comunidad, estaban fundando la escuela, pero luego cuando él volvía decía no se pudo hacer por esto, por aquello, y oponían distintas razones. Eso ocurrió de manera repetida, pero eso no lo detuvo. Todo era persistente, machacón, ¿no? Y no se dejaba vencer. No sé si le contesté. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? Sí, saludo. Tengo aquí varias preguntas, pero voy a comenzar con una. ¿Qué aspecto de la vida de Hostos considera que es el menos comprendido por la sociedad hoy día y por qué? Bueno, esta es una pregunta un poco difícil por lo amplia que es. Yo me referí hace un momento al problema que hay con la infancia y de Hostos, la niñez, la juventud, esa primera etapa, no solamente la de los 11 años en Puerto Rico, época en la que hay algunas controversias, sino probablemente la más controvertida, que es la de la adolescencia, su vida en Bilbao, su vida, el rastreo de la cosa de sus estudios, ¿no? Hay muchísimos estudiosos que cuestionan, que ponen en duda si esto pudo o no pudo, cumplir o no cumplir, si tenía la capacidad para completar esos estudios. A mí me asombra, pero hay estudiosos que han publicado obras en las que prácticamente pues, señalan eso, ¿no? Como una incapacidad, que no pudo, ¿no? Y eso es completamente incorrecto. Una de las obras que nos ha ayudado a entender qué es lo que pasó son las memorias del padre, que no se hizo con ningún afán de construir un mito en torno al hijo, porque están escritas a principios de los años 70. ¿No? Hostos era sencillamente una persona que andaba por ahí haciendo cosas y embarcado en tareas revolucionarias, cosa que el padre ve bien, pero también le preocupa, necesita el hijo que termine con su carrera para abogado de derecho. No voy a hacer la historia completa, a menos que ustedes me la pidan, pero más o menos se trata de eso. Sobre otras cosas, pues también lo que mencioné hace un momento, si describir a Hostos como independentista o no independentista, que es una vieja controversia que hay, se sigue sintiendo que era reformista y no se explica por qué. O por qué Hostos, yo mismo puedo decir que se puede poner en duda si era independentista o no era independentista hasta el fin de sus días. Y es porque Hostos no creía en una independencia que no proveyera lo suficiente para crear después de la independencia países libres que en lo que no resultara o que no culminara lo mismo que había ocurrido en otros países que habían alcanzado la independencia y después habían caído en un desastre, ¿no? Esa parte, la de la independencia y la patria o un país libre, es una de las cosas que fundamentales que traemos todos desde el principio. Bien.
hasta el final. Ok, muy bien. La siguiente pregunta es de la extensa bibliografía otosiana, o sea, escrita por Otto, que sabemos que es universal. ¿Cuál usted considera que es la más significativa? De la bibliografía, Sí, de sus escritos, de sus propios escritos. de sus propios escritos. Bueno, yo tan pronto empecé con el interés de Otto en los años 80, que venía ese centenario que se anunciaba y todas estas cosas, y a raíz de la lectura del libro de Manuel Maldonado Levi, Otto, apóstol de la libertad, pues me lancé al estudio de la obra de Otto, por eso le decía casi como 40 años exactamente que estoy dedicado al estudio de la vida y obra de Otto, aparte de otras cosas, pero he mantenido ese interés. Compré las obras completas, todavía estaban disponibles de 1939, por aquí cerquita las tenía uno de sus parientes, que había dado las obras, me salieron $200, me parece, por 20 tomos, baratísimo, ¿eh? Y obviamente que partir de eso. Lo otro que creo que es fundamental son las ediciones, la edición crítica, porque compara los textos publicados con los textos originales, muchísimos de ellos, y uno coteja ahí que en las obras completas se hicieron revisiones no autorizadas. Hay variaciones que son significativas. Otto en parte autorizó eso porque le dijo a sus hijos que si iban a publicarla, se ocuparan de no incluir nada hiriente. Pero no incluir nada hiriente no significa alterar el sentido. Hay muchísimo material que no está recopilado. Y yo estaba viendo en estos días, otra vez, la bibliografía que aparece en este volumen que se publicó en el 88, Imágenes de Otto a través del tiempo, por el Museo de la Universidad de Puerto Rico, que aquí se señalan cosas que me sorprenden. Por ejemplo, que Otto empezó a publicar en el periódico Patria de José Martí, Nueva York, desde que se fundó el periódico prácticamente en el 92 hasta el 98. No señala cuántas son, pero dice que desde el 92, en vida de Martí. Ustedes saben que una controversia más grande es el de cómo ustedes se relacionaron o no se relacionaron ni otro. Pero la información que yo tenía que tengo, por ejemplo, estos dos libros publicados por el Centro de Estudio Martiano, Otto y Martí, el Antilladismo Liberador y el Antilladismo en Patria, el periódico, no recogen esa información, no está aquí. Entonces, ¿existe o no existe? Yo quisiera, con Cuba o Nueva York, ir a averiguar eso, porque si Otto publicó en los mismos años en que García fundaba el periódico, eso es importante para mí. Y así muchas otras cosas. Recientemente ha aparecido el libro de la verdad sobre la Liga de Patriotas, texto muy importante, que obliga a inventar lo que se ha dicho hasta ahora. Es parte de las cosas que yo quisiera revisar, si puedo publicar una ampliación o una nueva biografía. Y pues, puedo señalarlo aquí y allá. Sí. Estamos. Ay, no, Aprovechen, ¿verdad? está barato. Oiga, muchas gracias por su atención. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos y todas. Sobre todo, gracias, doctor Marco Reyes, por su tiempo. Y también agradecemos estas publicaciones, ¿verdad?, que nos ayudan a acercarnos a la obra de otros.
Hostos es sumamente denso, ¿verdad? Leer las obras completas, leer los textos, es un trabajo arduo y el trabajo que están haciendo ustedes, los estudiosos de su obra, para nosotros, ¿verdad? Los que no somos o no nos declaramos como estudiosos como tal de la obra de otros, podemos acercarnos, ¿verdad? A su filosofía y también, ¿verdad? Actuar en el deber que tenemos, ¿verdad? Como ciudadanos puertorriqueños. Así que agradecida a ustedes, agradecida a la Comisión Nacional Hostos 180, que también tiene unas publicaciones recientes marcadas en la educación popular, precisamente para llevar esa obra de Hostos a las comunidades, ¿verdad? Así que estamos sumamente agradecidos con todos ustedes, igual con el Ateneo puertorriqueño, que también con sus centros tosianos, ¿verdad? Busca crear ese acercamiento. Así que gracias. Está quedó muy claro.